Buen día, nosotros somos el equipo 5 de la materia de Química Analítica 2 y el día de hoy presentaremos nuestro producto integrador de aprendizaje. En este caso, nuestro tema es la determinación de humedad en leche evaporada. Para empezar, ¿qué es la humedad? La humedad se puede definir como la presencia de agua impregnada en una sustancia sólida. En este caso, nuestra sustancia será líquida. Y bueno, esta presencia de agua se puede dar de dos maneras, un agua libre y un agua ligada. El agua libre básicamente no tiene interacción con las moléculas de la muestra y en algunas partes o en algunas literaturas también se le llama agua no esencial. Y esta puede ser ocluida, adsorbida o absorbida. Después tenemos el agua ligada, que básicamente es cuando sí existe una interacción química con las moléculas de la muestra, y también se le llama agua esencial. Y básicamente hay dos tipos, el agua de cristalización y el agua de constitución. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la de cristalización ya se encuentra, por así decirlo, ligada a los cristales que componen o que son parte de la molécula. En este caso, por ejemplo, el sulfato de sodio decahidratado nos dice que hay 10 moléculas de agua ligadas al sulfato de sodio. El agua de constitución básicamente es agua que sale o que hace presencia cuando a la sustancia se le da un cierto tratamiento. Por ejemplo, el hidróxido de calcio, al darle unas grandes cantidades de calor, lo que produce es óxido de calcio 2 más agua en estado gaseoso, es decir, agua volatilizada. Bueno, la leche evaporada se obtiene por una deshidratación parcial de la leche entera y de sus diversos tipos, cuya conservación se asegura mediante la esterilización. Este es un tratamiento térmico que combina altas temperaturas con un tiempo determinado. La deshidratación parcial de la leche consiste en eliminar parte del agua que tiene esta para poder aumentar su vida útil. Debido al descenso que tiene el contenido de agua, se inhibe el crecimiento microbiano y también la actividad enzimática, lo que aumenta su tiempo de conservación. Dentro de sus características físicas, como podemos observar aquí en la imagen de la lata, esta tiene una consistencia homogénea y líquida de un color amarillento. Además, de manera perceptiva, posee un aroma suave y dulce, al igual que su sabor, que muchas veces se intensifica con la ayuda de diversos aditivos como lo es el saborizante de almendras. Es por esto mismo que en sus ingredientes menciona que puede existir la posible presencia de este. La leche como tal posee diversos componentes que son importantes en su estructura. Entre ellos tienen las proteínas, diversas grasas, carbohidratos, vitaminas, sodio y calcio. Y como uno de ellos podemos mencionar al carbohidrato lactosa, que es específicamente un disacárido, el cual es también conocido como azúcar de la leche y tiene mucha relevancia en lo que es el sabor y aroma de la leche evaporada. La cantidad de estos componentes van a depender de la porción que se esté utilizando y del proveedor de donde se obtenga. En este caso, la información nutricional proviene del etiquetado del producto que nosotros utilizamos para poder realizar este proyecto, que es la leche Carnation evaporada, parcialmente descremada. Los reactivos a utilizar. La primera es la solución saturada de cloruro de hierro 3, que es un líquido fluido de color marrón oscuro y posee un olor picante. Esta es una sustancia tóxica y corrosiva. Y también tenemos nuestra muestra problema, que en este caso es una lata de leche evaporada, parcialmente descremada, marca Carnation, de 360 gramos o 339.9 mililitros. Antes de empezar a hablar de la metodología, queremos mencionar unas notas bastante importantes. Es indispensable que para manipular nuestra cápsula se utilicen siempre las pinzas para así evitar alterar su peso con la grasa o el polvo de las manos, además de evitar accidentes por quemaduras. También es muy importante que los periodos de enfriamiento posteriores sean de igual duración. De otra cosa, es muy importante que se registre la temperatura contra el tiempo para poder llevar un control. También hay que evitar abrir y cerrar la estufa en tiempos intermedios para evitar influir en el calentamiento de estos. También es muy importante que antes de meter nuestros objetos a la balanza analítica se dejen enfriar, ya que no deben de pesarse objetos calientes, debido a que las balanzas deben de protegerse de toda fuente de calor y corrientes de aire para evitar que se incida directamente sobre ellas. Y también el control de temperatura es muy importante. Y bueno, empecemos por el primer paso, que es el marcado de la cápsula. Esto es meramente opcional, pero consiste en tomar la cápsula con pinzas y calentar en la parte oxidante del mechero. Después, con un aplicador de madera, vamos a tomar la solución saturada de cloruro de hierro 3 y vamos a hacer una marca en la superficie caliente de la cápsula. Este proceso se va a realizar por duplicado y, como mencioné, es meramente opcional. Después tenemos la tara o el tarado de la cápsula. Vamos a tomar la cápsula con las pinzas y la vamos a colocar en la estufa a 100 o 105 grados por 1 o 2 horas. Ya pasado este tiempo, vamos a registrar nuestra temperatura, la vamos a transferir a nuestro desecador y la vamos a dejar enfriar a una temperatura ambiente de aproximadamente 25 grados, aproximadamente 10 minutos, para cuando el material se calienta en la estufa. Después vamos a pesar en balanza analítica, ya que nuestra cápsula esté fría, y vamos a registrar el peso obtenido hasta las 10 milésimas, es decir, hasta los 4 dígitos después del punto. Después vamos a repetir el calentamiento en la estufa, pero ahora solamente por 20 minutos. Vamos a dejar enfriar de nuevo nuestra cápsula en el desecador por el mismo tiempo que el anterior, es decir, 10 minutos.
Y vamos a volver a pesar y a registrar nuestro segundo peso de la cápsula. Aquí vamos a tener que repetir el paso 5, 6 y 7 hasta lograr que haya una diferencia de más o menos 0.3 miligramos entre las dos lecturas consecutivas, es decir, obtener un peso constante. Y es aquí donde vamos a obtener la tara de nuestra cápsula. Y bueno, como el último paso es la determinación, ahora sí, de la humedad en la leche evaporada, es decir, nuestra muestra problema. Vamos a tomar de los 360 gramos una alicuota de 4 gramos de muestra y la vamos a verter en la cápsula previamente tarada. También es muy importante que se registren hasta 4 cifras después del punto, es decir, hasta las 10 milésimas. Vamos a calentar en la estufa a 105 grados centígrados por 2 horas. Vamos a sacar con pinzas y vamos a colocar en un desecador. Vamos a dejar enfriar por 10 minutos y vamos a registrar el peso de nuestra cápsula con nuestra muestra. Después vamos a colocar esta misma muestra en la estufa por 30 minutos a 105 grados centígrados. Y vamos a empezar a repetir nuevamente del paso 2, 3 y 4 hasta obtener el peso constante, es decir, obtener un más menos 3 miligramos entre dos pesos consecutivos, y vamos a tomar en cuenta el peso más pequeño. Después vamos ahora sí a calcular por último el porcentaje de humedad en la muestra, y el residuo se va a desechar en el colector de basura industrial, que tenemos aquí la imagen de cómo se ve su etiqueta. Y bueno, ahora sí. Ahora sí vamos a hablar de los cálculos y de los resultados, que es como la parte importante de toda esta práctica. La fórmula para calcular el porcentaje de humedad es pérdida de peso, es en gramos de agua, sobre los gramos de muestra húmeda, y todo esto por 100 para poder obtener el porcentaje. Aquí nosotros podemos observar 3 tipos de pesos: la masa de la cápsula más la muestra húmeda, y la masa de la cápsula más la muestra ya seca. Y para que sea un poquito más fácil de comprender, lo dividimos como M1, M2 y M3. Para poder sacar la pérdida de peso en gramos de agua, se restan la masa de la cápsula más muestra húmeda menos simplemente la masa de la cápsula. Y todo esto se va a restar la masa de la cápsula con la muestra seca menos la masa de la cápsula, y se va a dividir entre los gramos de muestra húmeda, que los obtenemos con la masa de la cápsula más la muestra húmeda menos la masa de la cápsula, y todo esto se va a multiplicar por 100. Esta práctica la realizamos por triplicado para poder sacar un porcentaje de humedad promedio y una desviación estándar adecuada. Aquí observamos que nuestra cápsula pesó 64.7 gramos. En nuestra primera muestra tenemos que nuestra masa de la cápsula con nuestra muestra húmeda es de 69.0681 gramos, para nuestra segunda muestra es de 69.1012 gramos y para la tercera 69.0701 gramos. Y nuestra muestra de la cápsula más nuestra muestra ya seca, tenemos que la primera es 67.7012 gramos, para la segunda 67.6012 gramos y para la tercera 67.8001 gramos. Ahora nuestros resultados y nuestros cálculos ya bien. Para nuestra primera muestra tenemos que la masa de la muestra húmeda fue de 4.3681 gramos y la pérdida de gramos de agua fue de 1.3669 grados. Aplicando nuestra fórmula obtenemos un porcentaje de humedad de 39.29. Para nuestra segunda muestra tenemos una masa de muestra húmeda de 4.4012 gramos, una pérdida de gramos de agua de 1.5 gramos y obtenemos un porcentaje de humedad de 34.08%. Y para nuestra última muestra tenemos una masa de muestra húmeda de 4.3701 gramos, una pérdida de gramos de agua de 1.27 gramos y un porcentaje de muestra de 29.06 gramos. Sacándole el promedio a estos tres porcentajes, obtenemos un porcentaje de humedad promedio de 31.4766 y una desviación estándar de más o menos 2.51520. Y todo esto lo vamos a comparar con los límites regidos por la norma 155 SCFI 2012, en donde nos marcan los sólidos totales provenientes de la leche, que se calculan en porcentaje masa-masa. Como nuestra matriz proviene de un estado líquido, aquí se calculan los sólidos totales provenientes de la leche, no tanto la humedad. Y en esta norma oficial mexicana nos delimita que es un 20% masa-masa mínimo, y aquí podemos observar que nuestros cálculos cumplen con esta norma debido a que tenemos una humedad promedio de 31.4766%. Como principales interferencias vamos a tener la primera, aglomeración de la muestra en el envase original. Esto básicamente se evita de dos maneras. Una es la homogeneización de la muestra en su envase original y otra es la colocación del envase original junto con la muestra en baño María. La volatilización de otros componentes dentro de la muestra se da principalmente porque comparten el mismo punto de volatilización que el agua. Entonces, al momento de nosotros ir calentando para que el agua se volatilice, se puede dar la pérdida de otros componentes dentro de la misma muestra.
Además, se puede dar un proceso de caramelización de los azúcares contenidos dentro del alimento en cuestión. Una sustancia higroscópica es básicamente que al momento de nosotros finalizar con el secado, la sustancia vuelva a absorber o vuelva a retener el agua que está en el ambiente. De esta manera, volviéndose a, por así decirlo, hidratarse. Y pues esto se evita con un pesado de la muestra ya seca en un cuarto cerrado.